Seguimos en Desafío Energético, se ha sumado a la mesa el ingeniero Conrado Caragnel, que yo antes de seguir con la entrevista quiero comentarles que el otro día estuvimos haciendo una nota con el ingeniero José Brillo y charlando sobre esta posibilidad de una planta también modular de energía geotérmica en el lugar, que genera 5 megawatts. Me contaba que están haciendo las primeras perforaciones, los primeros trabajos para establecer la potencialidad, todos los estudios previos. Y me contaba que detectaron presencia de litio, entre 6 y 12 gramos por litro, me dijo, una especie de espuma de litio, que abrió un horizonte, digamos, de que existe la posibilidad que haya litio en esa región, en esa zona. Lo cuento como una noticia que todavía no ha salido a ningún lado porque no ha tenido difusión, pero me parece que son esas señales que muestran que la provincia de Neuquén tiene tanta potencialidad de tantos aspectos, que hace falta gente que se anime a plantearlos, las posibilidades de desarrollo, obviamente con una mirada profesional y académica, pero con las ganas, ¿no? Ingeniero Conrado Caragnel, gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy deportivo, vino. Lo matamos a Jorge, que vino todo de prolijito, nosotros andamos de bermudas y remerita. Sí, vinimos en el look deportivo, no en el ingenierismo. Bien veraniego. Nos decía recién que hay una mirada que tenías una mirada un poquito más amplia, ¿no? Como para contextualizar esto que estábamos charlando recién. Exactamente. Es decir, yo quería decir cómo llegamos a este proyecto y estas cosas que ya estuvieron hablando ustedes. Fue cuando nos pusimos a estudiar el tema hidroeléctrico, empezamos a ver que la inquietud de las presas empezó sobre fines del siglo XIX, antes del 1900. Eso se fue desarrollando, se fueron haciendo mediciones y la preocupación eran las inundaciones. Cuando esos proyectos de atenuación de crecida se fueron desarrollando, surgieron las cuestiones del riego y poner en producción una determinada cantidad de hectáreas. Esto, digamos, fue evolucionando hasta el año 1952, en que el presidente de ese momento le encarga a Agua y Energía Eléctrica el proyecto integral del Chocón y de Cerros Colorado, que nosotros lo conocemos mucho por la central Planicie Banderita. Eso, Agua y Energía hace los estudios y hace los pliegos de licitación y sale a licitación eso durante el gobierno de Ilia. Esa licitación quedó, digamos, desierta porque no se consiguió la financiación. Pero un dato interesante, hasta ese proyecto, el manejo del agua y el riego eran primordiales y estaban incluidos en el proyecto. Uh-huh. Es decir, el famoso 1.000.000 de hectáreas, que no eran 1.000.000 de hectáreas, eran 640.000, estaban incluidas en el proyecto original de Agua y Energía. Como no se consiguió financiación, después la financiación internacional se consigue, pero con dos condiciones. Una, que el proyecto de riego no tenía que estar dentro de los pliegos originales y que la empresa que se haría cargo no podía hacer Agua y Energía, sino que tenían que hacer otra empresa. Así nace Hidronor. Ajá. Y sale a licitación todas las obras que conocemos sin la financiación del riego. Yo pongo esto porque, llegamos ahora después, sin embargo, digamos, durante la época de Hidronor había todavía en el manejo de la producción de energía eléctrica y de las aguas una gran prioridad al tema de hídrico, digamos. Uh-huh. Cuando viene el tema de las privatizaciones, ya esto pasa a ser exclusivamente, prácticamente, un negocio eléctrico. Si bien hay recaudos en los pliegos de contratación, en la práctica eso casi no está. Sí. Hay un dato que yo me acordaba. Sí. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el diario La Mañana del Sur en aquella época,
y tenía la delegación de Cipolletti. Y siempre íbamos a hablar con la gente de Hidronor por el tema de las famosas fisuras del Chocón, que inclusive ha estado una banda, creo que de rock que se llama así, y desde la empresa nos daban información. Los ingenieros nos explicaban cómo era el procedimiento de que se trabajaba sobre algún tipo de fisura que pudiera surgir, por qué surgían, nos invitaban a ir a la represa a recorrer. Digo, después que se privatizó, esto nunca más sucedió, nunca más hubo información. De alguna manera, digo, no es que la represa de un día para otro dejó de ser la represa que era, sino que las fuentes de información también se achicaron. Desaparecieron. Voy a tratar estaba pensando cómo sintetizarlo porque es largo esto, pero bueno, el tema que va perdiendo prioridad el manejo del agua. Y un predominio grande el negocio eléctrico en detrimento de las necesidades hídricas. Viene, que el año que viene vencen las concesiones de las represas, viene la inquietud, digamos, de en qué condiciones renovar esto, y uno va viendo de que en general los concesionarios no tienen interés en continuar las concesiones. Y en esto hay dos motivos. Uno, que ya lo nombró el ingeniero Pestañese, que hay que invertir porque hay un desgaste. Pero el otro es que las perspectivas hídricas de los próximos 50 años son malas. Son malas, exactamente. Entonces, ahí viene el tema de lo que se nos ocurrió a nosotros. Es cómo, por un lado, generar energía y recuperar las presas para el manejo hídrico. Pero que sería decir el desarrollo agroindustrial de cada región. Sí, y también industrial, porque recordemos que aún el tema de la obtención ahora del petróleo y del gas requiere muchísima agua. Muchísima agua, sí, para el fracking. Entonces, bueno, asar el agua para otras cosas y no para producir energía. Y ahí surgió la idea de poner los reactores modulares. Esto además permitiría otra cosa, es decir, tener una energía de base de origen nuclear y cubrir los picos con la energía hidroeléctrica, con lo cual nos daría una gran disponibilidad de agua. Si hay gran disponibilidad de agua, desde Alícura hay una pendiente natural hacia el mar que permitiría poner bajo riego 3,5 millones de hectáreas. Estamos hablando de 100 altovalles. Es decir, es decir, por eso yo invitamos a pensar todos estos temas en forma más integral y de otra manera. Es decir, se puede hacer una épica con esto. Se pueden fundar pueblos, caminos, hay una movilización se puede hacer alrededor de esto. Que tiene que ver con el desarrollo, a ver, dígame, para que yo no me equivoque, ¿qué tipo de actividades van a surgir a partir de poner estas tierras bajo riego, digamos? De hacer eso, de hacer una cosa así, eso tiene que ser también una cosa planificada, porque no es que está la posibilidad de riego y van a venir la gente. No, seguramente que no. Hay que hacer un plan de colonización, un plan de instrucción, cómo se financia y todo, pero es una movilización extraordinaria lo que se podría hacer. Pero por eso digo, ¿cuáles serían las potencialidades de desarrollo de esas tierras una vez que están con esta posibilidad de tener agua? Y una cosa que quería preguntarle también, en este momento esas tierras, en su gran mayoría, ¿en qué condiciones están? Porque el mundo está luchando contra la desertificación. Y estamos hablando de la meseta de Samoncurá. Claro. Entonces estamos hablando de zona desértica prácticamente. Sí. Claro. Bueno, el impacto entonces sería extraordinario. Por eso decía, no enfocarnos solamente en pongamos algunas centrales modulares al lado de cada central hidroeléctrica para aprovechar la infraestructura, sino todo lo que eso puede significar en un plan integral. El impacto sería mucho más grande. Ahora vamos a entrar en el tema que seguramente muchos estarán pensando, pero digamos, si tienen los problemas que tiene la provincia para la represa de Nahueve, que hay una movilización, digamos, un descontento, no sé si es un descontento propio de la comunidad, si hay organizaciones sociales ambientalistas que están detrás de esto,
No sé, pero bueno, es dificultoso. Sí. Cualquier cosa que tiene que ver con el medio ambiente en la provincia de Neuquén genera una resistencia. Sí. ¿Cómo se le explica a la gente, a la ciudadanía, al ciudadano común, que las centrales modulares con reactores fabricados en la Argentina y demás no pueden tener un impacto negativo desde el punto de vista medioambiental? Mira, primero, no existe producción eléctrica de ninguna de las especies que no tenga un impacto. Sí, sí, sí. Con el tema de las centrales nucleares hay dos cuestiones. Una es una fantasía sobre que se pueden explotar, o que yo un amigo hacía un símil entre viajar en colectivo y viajar en avión. Sí. Con las centrales, una central nuclear y una central térmica pasa lo mismo. La central térmica es como viajar en colectivo. Hay muchísima gente que se ha muerto en accidentes y se ha contaminado, pero tremendamente, con la central térmica convencional. Uh-huh. Con las centrales atómicas casi no ha habido accidentes. Los pocos que ha habido, claro, salen en todos los diarios, salen en Sí. todas Mala publicidad. pero realmente los estándares y los controles que hay para hacer una central de este tipo no lo tienen las otras centrales. Claro, porque quedó la época de la época de Chernobyl. Que están pensando en una bomba atómica, esto no tiene nada que ver. Claro, pero de esa época que se dieron esos accidentes a hoy, la tecnología ha evolucionado en forma exponencial. Pero esto es un tema. Y Pero eso el otro tema es que dígame cuál forma de producción de energía no es contaminante. Le voy a dar un ejemplo. Los paneles solares que ahora están tan de moda. Sí. Bueno, la construcción, la producción de los paneles solares es altamente contaminante. Y el gasto de energía para construirlo es altísimo. Con lo cual el rendimiento del panel se le fue al diablo. Claro, claro. Sí, bueno, es como cuando hablamos de la reducción de huella de carbono, claro, ¿no? A veces hay acciones que se llevan adelante para reducir la huella de carbono que siguen teniendo un impacto que de alguna manera equilibra esa misma acción. Es como que se hacer lleva el adelante. auto eléctrico sin cambiar la producción de energía eléctrica. Si el 80% de la energía eléctrica se produce en forma térmica, Claro, con combustibles fósiles. entonces, ¿qué ahorra de contaminación con el auto eléctrico si cuando lo va a cargar está quemando gas y petróleo? Si el ciclo no es 100% limpio, no tiene sentido. Lo hemos dejado un poquito callado a Jorge. Jorge, ¿querés sumar algo con relación a este tema medioambiental? A mí me parece que el tema medioambiental es un tema que hay que darle particular interés porque a la gente le preocupa mucho. Le preocupa mucho, aunque en la práctica después no tiene una conducta que tenga que ver con esta forma de pensar y de criticar a veces las energías que contaminan. ¿Qué más se le puede decir a la gente con respecto a cómo son las plantas modulares? ¿Qué impacto pueden llegar a tener? Si hay desechos, ¿cómo se tratan? Bueno, yo no soy un experto en energía nuclear, solamente tengo la lectura del material que hay en internet, lo que ha publicado CONEA. Sé que el reactor CARM es un diseño muy avanzado, está hecho con las últimas tecnologías en diseño y me refiero a programas de la categoría de CATIA, que es CATIA es un programa de diseño de Dassault, de la empresa Dassault, que fabrican los aviones Mirage. Sí. SolidWorks también. Estas empresas, este software permite generar modelización digital y ver en detalle cómo funciona un dispositivo, sea un avión, sea un auto, sea una central nuclear, es parecido. En contrapartida, la central de Chernobyl, como yo te comentaba, en algún momento fue diseñada con una regla de cálculo, que era el elemento más avanzado que había en la década del 40, del 50, cuando hicieron esas centrales. Sí. Así que tenemos un salto tecnológico enorme que no podemos ni siquiera comparar una cosa con otra. Sí. El riesgo hoy nuclear es muy, muy bajo. Los reactores nucleares tienen un riesgo casi nulo. Están previstos casi todas las contingencias, ¿sí? Y lo que sí se podría decir es que, bueno, vamos a generar un residuo nuclear. Vamos a generar un residuo
que es un uranio, o sea, primero se enriqueció y después se empobreció en el reactor y hoy está ahí emanando radioactividad en una pileta de disposición final. Bueno, eso afortunadamente la ciencia ya desde hace rato nos puso sobre aviso de, por ejemplo, un reactor reproductor rápido que se llaman FBR, del inglés Fast Breeder Reactor, que son reactores que permiten regenerar el combustible. O sea que existe la posibilidad de regenerar el combustible. De hecho, en una conversación que tuve con Adriana Serkis hace un par de meses atrás, Adriana Serkis es la directora de CONEA, me planteó ella que nosotros no hemos encarado la producción, el desarrollo de reactores reproductores por una cuestión política, porque bueno, Estados Unidos no lo permite. Claro, pero no sí lo está haciendo China y sí lo está haciendo Corea. Es más, Corea está haciendo pequeños reactores reproductores con la idea de exportarlos. Así que de última, si no lo podemos desarrollar, lo importaremos. Claro. Pero yo creo que Argentina tiene un potencial enorme para desarrollar esto ya. Y Neuquén es el lugar ideal para hacerlo. Neuquén es la provincia ideal para hacerlo, porque tiene 6 centrales hidroeléctricas que pueden complementar perfectamente con centrales nucleares, centrales fotovoltaicas y centrales eólicas. Y esto nos daría una capacidad extra, la capacidad de intervenir con nuestra propia tecnología neuquina, hacer desarrollo en energía geotérmica. Neuquén tiene una historia muy rica en energía geotérmica. Sí. Recuerdo de la época del ingeniero Salvatori, cuando creo que fue en esa época que se pusieron... Alfredo Esteves, sí. Era el director del Centro Regional de Energía Geotérmica y bueno, lo que se hizo en ese momento fue maravilloso. Era un referente a nivel Latinoamérica. Y se hizo un adelanto importantísimo en tecnología y en conocimiento. Sí, a veces uno, yo trato de no hablar de las, a ver cómo decirlo, de el impacto que tienen las diferentes políticas de diferentes gobiernos en la materia energética, pero es inevitable, ¿no? Vamos a hablar, mejor dicho, de que las diferentes gestiones de gobierno no se plantean, no se han planteado la mirada a largo plazo, ¿no? Y el desarrollo en términos de la generación de energía, pero a largo plazo. Siempre estamos como ahí tratando de ver cómo resolvemos el momento. Claro, andar a los manotazos. Esto que ustedes están exponiendo aquí en el programa, ¿alguien más se interesó, aparte del diputado Muñoz? Digo, ¿algún otro político? Ahora que estamos en campaña, por ahí sería un tema muy interesante, porque verdaderamente yo sé que hablar de energía nuclear para un político en una sociedad con tan poco pensamiento crítico, tan ajena a ponerse a investigar de qué se está hablando y entender un poquito mejor, es difícil, ¿no? Que un político nosotros lo hemos difundido, digamos. El estudio de este tema nació a raíz de un pedido del intendente de Chocón, Nicolás Difonso, nos llamó y nos pidió ayuda, digamos, asesoramiento, pero en principio era por el tema de la renovación de las concesiones. Exactamente, claro. Bueno, ahí fue cuando empezamos a estudiar el tema. Eso lo hemos expuesto, incluso lo hemos expuesto en una reunión de la legislatura provincial que se hizo en Chocón. Ajá. Expusimos esto. Yo sé que Nicolás Aldifonso lo presentó el tema en la Secretaría de Energía de la Nación. Es decir, lo vemos, pero respuestas concretas de ponerse a trabajar no hemos visto. Ni que nos llamen, y aunque no nos llamen, que a nosotros nos interesaría que el tema sea tomado, digamos. Bueno, no lo hemos visto. Por eso era importante venir hoy acá, y te agradecemos mucho el tiempo que nos brindaste, porque nos permite plantear esto a la comunidad de Neuquén. Y bueno, la comunidad de Neuquén ahora tendrá que discutirlo, verlo, en algún momento se votará o no se votará, o se decidirá. Pero sí sabemos que es una oportunidad única que tiene la provincia de Neuquén, y como convidado de piedra de la provincia de Río Negro, porque está al lado, y la provincia de Río Negro es
justamente la generadora de esta tecnología. Claro. Y nosotros no podemos dejar escapar esta oportunidad. Sí. Y hay 17 represas cuyo vencimiento está ahí en forma inminente en diferentes partes del país que también podrían, digamos, tomar la idea. Sí, y aparte de eso, los concesionarios, que hace 30 años tienen estas concesiones, han desarrollado capacidades para el manejo de la energía en el mercado eléctrico. Entonces no les sería ajeno seguir manejando ahora con una central nuclear. Tendrán que adquirir esas capacidades. Sí, sí, sí. Pero la capacidad de comercializar dentro del mercado eléctrico mayorista ya la adquirieron. Sí. Entonces sería tonto desprenderse de algo, de una capacidad que ya se tiene. Sí, y además, digamos, si algo ha quedado claro en estas épocas es que la energía es un bien estratégico tanto como la alimentación o como los alimentos a partir de la crisis del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y la Argentina tiene la capacidad científica para desarrollarla, tiene los medios, digamos, naturales para desarrollarlo, tiene algo que charlábamos con él hace un ratito, la capacidad de transporte instalada de energía en las represas. Lo que pasa es que nuestros pros son también nuestros contras, es decir, eso no vamos a descubrir nada, ¿no? Pero los problemas del futuro que ya están presentes, la comida, el agua dulce y la energía, el agua, sí. Nosotros las tenemos, y eso es una oportunidad por un lado y un problema geopolítico poder defenderla adecuadamente y que no sea útil para nosotros. Exactamente. Y lo que hablábamos hoy con Jorge, Sí. La geopolítica Sí. es un tema central para estas definiciones. Ingeniero Jorge Pitañez, ingeniero Conrado Cargnel, la verdad que les agradezco muchísimo que hayan venido hasta la radio. Uno aprende un montón siempre, de todos los invitados aprende un montón. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, Pero sí. yo quería preguntarles si hay si tienen algún sitio, alguna página web, alguna página, si alguien que está interesado, ¿cómo los ubica? O sea, puede llamar al programa y yo los vinculo, pero si no, ¿cómo los puedo ubicar? ¿Hay alguna forma? No, Sí. la verdad que no nos No. hemos planteado eso porque Bueno. esto es una cosa que hacemos a título personal. Hoy estábamos conversando, decimos, Sí. che, Conrado, tenemos que agrandar el grupo porque se Yo va a creo que agrandar naturalmente. desde los sectores profesionales de Sí, la nosotros industria, simplemente nos ahora pusimos a sí, estudiar, digamos, y sacamos una conclusión que la presentamos en forma de proyecto. Sí. Y eso fue lo que hemos hecho hasta ahora, digamos. Bien, bueno, les agradezco muchísimo que hayan venido, ha sido muy amable y la verdad que nos han abierto la cabeza un montón. Seguramente habrá gente que piensa que está bien y habrá gente que piensa que está mal. Lo importante es ir más allá de Sí. las simpatías con los Sí. temas y preguntar, e informarse, analizar. Bueno, Greta Thunberg, que no era una amante de la energía generada por plantas nucleares, tuvo que admitir que es una energía que realmente es indispensable, que puede ser considerada limpia. La Comunidad Económica Europea también tuvo que hacerlo. Verdaderamente. Lo que pasa es que el tema medioambiental interesante. es complejo. Y es complejo en sí mismo, es complejo políticamente, y no todas la difusión de las organizaciones ambientalistas son santas, digamos. Claro. Hay de todo acá y se especula, digamos, con el desconocimiento y el temor de que puede tener la gente con ciertos temas para precisamente impedir que uno pueda desarrollarse. Exactamente. Por eso es tan importante que podamos haber contado todo lo que se contó en el programa de hoy. Muchísimas gracias, muy amables.